Y en la reproducción sexual existen varias cosas. Por lo general, las fases que van a ser la formación de gametas, sí o sí, una fecundación y una formación de un cigoto, sí o sí. Esas tres cosas tienen que existir dentro del ciclo. Si no, hay algo mal o pusieron algo mal. La formación de gametas, por lo general, se va a llamar gametogénesis. Acuérdense que génesis es generación de X cosa, por eso es gametogénesis. Que puede ocurrir por mitosis o por una meiosis. ¿En qué organismo que conocemos nosotros hay una meiosis? Ruido amate. La meiosis se da en las gametas sexuales, en Bien, nosotros, en los humanos. bien, exacto. Por eso, como dijo recién Nazarena, que un organismo, por ejemplo, nosotros somos 2N, y nosotros por gametogénesis reduccional generamos las gametas, que van a ser los óvulos y los espermatozoides. Sí o sí. Mitosis puede ocurrir en un organismo tipo un alga, que vamos a ver más adelante, que puede ocurrir eso, por mitosis. Fecundación o singamia, ¿qué quiere decir eso? Que esas gametas, en un momento X, se van a unir y van a formar una nueva célula que se va a llamar cigoto, que es la tercera parte, que va a ser de ploidía 2N. Siempre un cigoto va a ser ploidía 2N, siempre. Si ponen N, 3N, 4N, 18N, hay algo que carburaron mal ahí en el camino, pero siempre va a ser 2N. Y como dijimos al principio, que existen tres tipos, que es gametogamia, que sería fusión de los gametos, gametangiogamia, unión a través de los gametangios, y somatogamia, que es unión de las células no diferenciadas, o somas. Y dentro de la gametangiogamia existen dos tipos de gametangiogamia. Una gametangiogamia que sea de tipo isogamia o anisogamia. Isogamia o anisogamia hace referencia a la morfología de las gametas. Si son isogamia, van a ser de tipo dos iguales, como vemos ahí, que parecen helicópteros. Y la anisogamia va a ser una más grande que la otra. Pero la diferencia entre la anisogamia y la oogamia es que tanto en isogamia y anisogamia van a tener que las gametas son móviles. Por eso tienen como esas alitas que representarían los flagelos. En cambio, en la oogamia vamos a tener una gameta móvil y otra inmóvil. Que como estuvimos viendo nosotros en los ciclos de gimno y angio, los móviles van a ser los masculinos, por lo general. En pteriófitas digo, perdón. Y la inmóvil es la femenina, que es la ovocélula, o también denominada oosfera. Un ciclo de vida es un círculo imaginario que traza a un organismo desde donde inicia hasta donde termina sus fases reproductivas. Y tiene dos partes, una fase nuclear y una generación. La fase nuclear es el número de cromosomas que tiene la célula. Si es haploide, si es diploide. Si es haploide se va a denominar con una N, si es diploide va a ser 2N. Y las generaciones van a ser por mitosis o una célula determinada. Y existen tres tipos de ciclos de vida: monogenético, digenético y trigenético. Y dentro de monogenético se va a subclasificar en monogenético diplonte o monogenético aplonte. También se los conoce a esos dos ciclos como monogenético haplobiótico diplofásico o monogenético haplobiótico haplofásico. Pero el que nosotros nos vamos a detener de ahora hasta angiospermas va a ser el digenético haplodiplonte,
que va a ser de dos tipos, isomórfico o heteromórfico. El trigenético es como una fase muy especial de algas que no se ve, pero los que sigan botánica o ecología la van a ver en sistemática 1, sí o sí, que es de una alga roja, creo que era. Bien, un ciclo digenético haplodiplonte va a tener un organismo N que por mitosis y dentro del mismo organismo va a generar una estructura llamada gametangio, que ese gametangio por mitosis misma va a generar gametas. Esas gametas van a estar, por ejemplo, una acá y la otra acá, y se van a encontrar en algún momento, dado el clima, va a ocurrir una singamia o fecundación, y van a generar un cigoto 2N. Ese cigoto 2N va a generar por sucesivas mitosis un nuevo organismo de ploidía 2N, sí o sí. Ese organismo por mitosis va a generar un esporangio, ahí aparece otro término que se llama esporangio, que por una reducción va a generar esporas o meioesporas. ¿Por qué? Porque fueron generadas por meiosis. Y estas esporas, como dijimos al principio, va a generar un organismo nuevo, que por este caso, por mitosis, va a generar un gametofito, que va a ser la zona N, el organismo o individuo N se va a denominar ahora gametofito, y la zona 2N, o el individuo organismo 2N, se va a denominar esporofito. Hola, no sé quién entró, buenas tardes. Hola, Ilu. ¡Ay, Ilu! Después hablamos. En el caso que se genere los esporangios, genere esporas por meiosis, se va a llamar meioesporas. Este va a ser un meioesporangio. ¿Por qué? Porque por meiosis va a generar meioesporas. Siempre acuérdense de que este ciclo, si quieren, cópienselo o hagan el screenshot o lo que ustedes quieran, porque a partir de esta estructura base que tenemos acá, sale el resto de los organismos, el resto de los ciclos de vida. ¿Por qué? Porque si yo modifico acá, no dice esporangio y pongo mega esporangio o microesporangio, vamos a tener un ciclo específico. Si tenemos granos de polen o mega esporas, vamos a tener otra estructura. En el cambio de los gametofitos, si tenemos un protalo o un saco embrionario, vamos a tener otro ciclo. Si tenemos un gametofito hermafrodita, vamos a tener otra cosa. Si hay presencia o no de gametangio, vamos a tener otras cosas. Y lo que va a variar también va a ser acá, en la mitosis. ¿Por qué? Porque si se acuerdan en Gimno, aparece la semilla, que es luego del cigoto. Y si aparece un fruto, después del cigoto, estamos en angiosperma. Entonces, donde yo marqué recién en violeta, son las modificaciones que van a ocurrir en los ciclos. Por eso, teniendo en cuenta este ciclo neutro, tanto en hoja, en screen o lo que ustedes quieran, sale todo el resto. Porque ustedes dicen, ay, no, es re complicado, androceo, gineceo, que no sé qué. Pero si razonamos 2 minutitos cada parte del ciclo, sale todo el resto. Bueno, cuando quieran, si hicieron ya el screen, cualquier cosa me avisan. Joya. Entonces, cuando dijimos digenético, un ciclo digenético haplodiplonte,
que es un ciclo con alternancia de generaciones. Y el gametofito es igual al esporofito. O sea, morfológicamente hablando, por ejemplo, tengo dos mates, uno es un gametofito y el otro es un esporofito, se dice que es un ciclo isomórfico. En cambio, si yo tengo un mate y el termo, que son diferentes morfológicamente, decimos que es un ciclo heteromórfico. Y esto, o sea, vamos a ver luego más adelante los dos primeros ciclos, que es el diplonte y el aplonte, pero siempre acuérdense que en el digenético haplodiplonte, que va a ser este, vamos a tener una reducción espórica, sí o sí, y la haplo y diplofase están igualmente representadas. ¿Qué quiero decir? Que no hay una predominancia de una fase con respecto a otra, como se observa en los otros dos ciclos, que en el diplonte predomina más la fase 2N y en el aplonte solamente la N predomina con respecto a la 2N. Bien. Hasta acá, ¿tienen alguna duda en ciclos en general? No, yo hasta acá vengo bien. Bien, bien, bien. ¿Vos, Joaquín? Bien. Bien, bien, bien. ¿Vos, Víctor? Yo ando re piola acá. Bien. Te extraño, Víctor. Los extraño un Yo montón. también, Fede. Deja de mentir. No, mentira, sí. Bien, ahora vamos a al primer organismo que aparece en el reino Plantae. O Planté. ¿Quién plantaste? Es una briofita, no, mentira. Tenemos las briofitas. Las briofitas son estas estructuras pequeñas, que se conocen también vulgarmente llamados musgos, que están distribuidas por todo el planeta. También los pueden conocer como cosmopolitas, o sea, es un término que también se puede llegar a conocer. Presentan un ciclo de vida, como nosotros vimos recién, digenético, haplodiplonte, heteromórfico ahora. Heteromórfico es cuando la morfología del esporofito y del gametofito son distintas. Presentan, sí o sí, como condición una fecundación oogámica, o sea, van a tener una gameta móvil y otra inmóvil. Y los gametangios van a existir dos, masculinos, que se van a denominar anteridios ahora, y los femeninos se van a llamar arquegonios. Y lo que importa, también otra de las características que presentan las briofitas, es que el cigoto se retiene dentro del arquegonio. También son talos parenquimatosos, con presencia de pseudoórganos. O sea, en la clase de algas van a ver los distintos niveles de organización y ahí van a describirlos bien, detalladamente. Sin tejido vascular, que eso es otra de las características que a partir de las talófitas no tienen tejidos vasculares, que sería xilema y floema. Acá solamente presentan células especializadas al transporte de eso. Cuerpo recubierto por una cutícula para contener un poco el agua. Estomas o poros presentes. Y lo que va a predominar en la visibilidad es el gametofito, que son esas estructuras verdes que se observan en las imágenes. Si se acuerdan cuando vimos pteridófitas, gimno y angio, es al revés ahí. Lo que predomina y es longevo es el esporofito y el gametofito no. Es otra de las cosas que tiene como esos versus. Y el esporofito es dependiente del gametofito. Por eso arrancan verdes y luego cuando ya se reproducen caen y mueren directamente. Vamos a tener tres tipos de clasificaciones que hay dentro de las briofitas: los musgos, las hepáticas y los antoceros.
lo cualmente nos vamos a abocar directamente a los musgos, porque hepáticas y antoceros hay poco y nada. O sea, el ciclo de hepáticas es medio complejo ya de por sí, porque presenta otras estructuras reproductivas, que no sé qué, bla, bla, y antoceros, bueno, es más difícil y todavía. Es como el nivel Dios de alguna partida. Y dentro del musgo se presentan dos partes, la gametofítica y la esporofítica. La gametofítica va a tener esa forma, que va a presentar caulidios, filidios y rizoides, que van a ser análogos a caulidio a un tallo, filidio a una hoja común y cualquiera, y rizoides a las raíces. En cambio, el esporofito va a presentar una seta, que es esa varilla que sube hasta la cápsula, y la cápsula misma. Luego, esa cápsula, por un proceso, va a generar esporas de Ploidia N. Bueno, ya estuvimos recalcando que el gametofito presenta filidios, caulidios y rizoides. Dentro del gametofito vamos a tener los gametangios, que van a ser los anteridios y los arquegonios. Quedan 10, así que dentro de 5 o no sé cuánto voy a cerrar esto y volvemos a entrar todos. Que dentro del anteridio van a tener una pared estéril y el tejido fértil. Ese tejido fértil luego se va a transformar en los anterozoides, que son las gametas. En cambio, en el arquegonio o gametangio femenino vamos a tener un cuello y la panza de la botella, que va a ser la oocélula o ovocélula o oosfera. Sí, o sea, tiene varios nombres, terminología, así que tranquilo. Hola, Mati. Cuando nosotros hacemos un corte longitudinal y lo vemos en el microscopio, vamos a ver esto de un gametangio femenino. El cuello, que va a ser esto rojito, el vientre, que va a ser la pancita esa, y adentro debemos tener la ovocélula, barra oosfera, barra oocélula. Dependiendo de los autores pueden encontrar esos tres nombres. Y hacemos lo mismo, pero en versión gametangio masculino, vamos a tener la pared estéril y los anterozoides adentro. Bien, el esporofito va a tener la seta, la cápsula y un capuchón o una estructura que va a cubrir a la cápsula, que se va a denominar caliptra. Tanto la cápsula y la seta van a ser de Plodia 2N, menos la caliptra, que es de Plodia N, que luego cuando vamos a ver el ciclo se va a ver bien de dónde aparece la caliptra. Abajo de la caliptra va a haber una estructura llamada opérculo, que cuando ocurre la meiosis se va a abrir así, como muestra la imagen, y va a liberar las esporas. Entonces, ocurrió acá un proceso meiótico tal que generó meioesporas. Por ejemplo, acá tenemos imágenes de cómo se observaría bajo lupa el peristomio, la cápsula, el opérculo, y esa laminita que se ve allá atrás, o sea, esto sería la caliptra. Bien, quedan 7. Voy a cerrar y volvemos a entrar. ¿Sí? Nos vemos dentro de 2 minutos. Bueno.